Buenas Hola, tardes, ¿cómo les va? bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya podemos comenzar cuando quieras. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla informativa de la Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de la Flaxo Argentina. Mi nombre es Alejandro Casalis, soy secretario académico de la maestría y nos acompaña, Mi nombre ahí es va. Agustina Gradín, soy coordinadora técnica de la maestría. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con esta charla informativa que organizamos la reunión en tres momentos. Un primer momento de carácter más institucional, donde les vamos a hacer una breve referencia y síntesis de la Flaxo como sistema regional, como una universidad internacional. Vamos a hacer un breve repaso de la Flaxo como institución en Argentina, sobre la sede argentina y del área Estado y Políticas Públicas, donde específicamente esta maestría está situada. Luego, un segundo momento va a ser el momento que específicamente le vamos a dedicar a hablar y presentarles nuestra maestría. Y finalmente dejar un tercer momento para preguntas y para intercambio. De todas formas, a lo largo de la exposición, si va surgiendo alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y la vamos respondiendo desde allí. Como les decía, entonces, para empezar con este primer momento, comentarles que la Flaxo Argentina fue creada en el año 1957. Su sede originalmente estaba en Chile, en Santiago de Chile, y fue creada como un organismo internacional, regional, autónomo, especializado en las cuestiones en los estudios del desarrollo y las ciencias sociales, en un contexto muy particular de nuestra región y de los debates y los estudios sobre el desarrollo, en la cual los países iniciaban políticas vinculadas con el desarrollo, con la modernización, con la reforma de sus sistemas administrativos, con los procesos de industrialización, los procesos de urbanización, de modo tal entonces de que se crea la Flaxo como una institución dedicada a brindar asistencia técnica a los países en materia de ciencias sociales, un poco y siguiendo esa trayectoria que también en sus orígenes realizó la CEPAL, dedicada a los estudios sobre el desarrollo económico. La sede de la Flaxo estuvo radicada en Chile hasta 1973 y con el golpe de Estado se produce una reubicación de esa sede, y es en ese contexto en que en 1974 se crea la sede argentina. Actualmente conforman la red Flaxo más de 13 países de América Latina. Simplemente por mencionar alguno de ellos, podemos mencionar Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, también Paraguay, Costa Rica, donde está la sede central y hay un programa. También integran nuestra red Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, República Dominicana y México. Les decía entonces que en 1974 se crea la sede argentina, y el objetivo o los objetivos centrales que tiene nuestra sede y la Flaxo es brindar estudios de posgrado, realizar investigaciones y brindar asistencia técnica a gobiernos nacionales, provinciales y municipales y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Las primeras actividades que desarrolló la sede fueron justamente las tareas de investigación, y en buena medida fue un espacio de recepción de investigadores que estaban radicados en Chile, en la sede de Chile, y que con motivo del golpe de Estado debieron radicarse unos en Argentina, otros en Brasil. Ya en fines de los 70, principios de los 80, comienza
la primera estudio de posgrado de la Flaxo Argentina, y allá por el año 1991 se crea el área Estado y Políticas Públicas, que está dirigida por el doctor Daniel García Delgado, y el área, al igual que la Flaxo, tiene estos tres grandes objetivos de la docencia de posgrado, la investigación y la asistencia técnica. Y específicamente los temas en los que trabaja tienen que ver justamente con los estudios sobre el Estado y la relación con la sociedad civil, los vínculos en relación con el desarrollo, los modelos de desarrollo y los estudios de política pública, administración pública y estudios más específicos vinculados a los procesos de desarrollo territorial, los procesos vinculados a la integración regional, los procesos vinculados con las desigualdades y aquellos temas vinculados a la evaluación de políticas públicas y la planificación de políticas públicas como los grandes ejes de investigación del área. Esos ejes, de algún modo, fueron conformando procesos y proyectos de investigación que luego se convirtieron en programas de investigación y cursos de formación, y con el paso del tiempo, en el año 2010, se creó la Maestría de Políticas Públicas, que en la actualidad estamos abriendo una nueva corte. El objetivo general de la maestría lo podríamos resumir en brindar una visión articulada y multidimensional del estudio de las políticas públicas para el desarrollo, con un objetivo específico, que es esta idea de recuperar una acción del Estado que sea superadora de enfoques focalizados, de enfoques segmentados en relación con el estudio del desarrollo, con el estudio de las políticas públicas, y que tiene una preocupación muy particular en relación con la inclusión social en un doble sentido. Por un lado, el estudio en los términos más específicos o sectoriales del mismo, pero también la cuestión de la inclusión social, al igual que la cuestión del desarrollo, es un eje transversal a la maestría y nuestras investigaciones, en la medida de que constituyen un fin o una pregunta del para qué de las políticas públicas, para qué de la acción estatal, para qué de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, y en cierta forma también un elemento articulador en esa relación Estado y sociedad que le señalábamos anteriormente. Y abordamos este gran objetivo en función de tres objetivos específicos que tienen que ver con brindar, por un lado, una formación teórico-conceptual sólida y desde una visión multidimensional de las políticas públicas y de los estudios del desarrollo. Por otro lado, en un sentido ya más de carácter práctico o instrumental, procuramos brindar un conjunto de elementos y formaciones que contribuya justamente a los procesos de planificación, diseño, implementación y de control de las políticas públicas. Y finalmente, tanto en este aspecto teórico-conceptual como en este aspecto instrumental, brindar o fomentar el análisis y la articulación entre la reflexión teórica en cuestiones vinculadas al desarrollo con las políticas públicas y la implementación, tanto en un análisis de la realidad y en el contexto actual y en el marco de la globalización y los procesos de integración latinoamericanos, como también un estudio que nos permita situar las problemáticas del desarrollo y las transformaciones en la relación Estado y sociedad en términos históricos, ¿no? Y en este sentido, entonces, es que la maestría, en términos digamos, teórico-conceptuales, se propone realizar un estudio, como les decíamos, situado y al mismo tiempo recuperar una tradición de pensamiento latinoamericano, pero no simplemente recuperando nuestra tradición, que es realmente muy rica, sino que al mismo tiempo ponerla en el marco de las transformaciones actuales del capitalismo, las transformaciones actuales de la globalización, las transformaciones actuales que introduce el modelo neoliberal a los estudios de las políticas públicas, la estructura y las transformaciones en el Estado y en la sociedad.
Para continuar, un segundo, queremos contarles quiénes son los destinatarios y las destinatarias del programa de maestría. Este programa está destinado a graduadas y graduados universitarios, docentes, investigadores, funcionarios y empleados públicos de la administración pública, y también a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que estén interesados en la temática, y que sean residentes del país como residentes en el interior del país. El programa académico de nuestra maestría tiene una duración de 2 años, los cuales están organizados en 2 años de cursada del programa de las materias y 2 años luego para la elaboración y aprobación de la tesis. Ahora vamos a conversar un poco sobre esto. La carga horaria total de la maestría son 700 horas, de las cuales 540 comprenden la cursada de los seminarios y 160 corresponden a la realización del trabajo de investigación de la tesis. La estructura curricular de la maestría está organizada en 10 materias obligatorias que se cursan en el transcurso del primer año y durante el segundo año de cursada, y 5 materias optativas o electivas que se cursan en el segundo año de la maestría y que cada participante puede seleccionar según sus propios temas de investigación y sus temas de tesis según la oferta de materias del año correspondiente. En su caso, quienes comiencen la maestría en el 2024 se van a cursar las materias selectivas en el 2025. Las materias que componen nuestro programa de maestría las están viendo ahora en el PowerPoint. Son las materias que están publicadas en nuestra página web. Las primeras materias son las materias obligatorias: teorías del Estado, teorías de las políticas públicas, teorías del desarrollo, ciudadanía, sistema político y movimientos sociales, planificación y políticas públicas, políticas sociales. Luego el módulo de materias metodológicas, que son la materia metodología de la investigación, y los talleres de tesis 1 y 2, que son el módulo a partir del cual vamos a trabajar y comenzar a abordar el tema de investigación para la tesis. Luego hay una serie de materias optativas que se suelen dictar todos los años y a los cuales ustedes pueden seleccionar según sus temas, que tienen que ver algunas con, por ejemplo, políticas, instrumentos y herramientas de gestión pública, otras vinculadas a la perspectiva sobre los recursos naturales, el desarrollo y el medio ambiente, otras vinculadas a economía para el desarrollo o economía del conocimiento, el cambio estructural, y un módulo de materias vinculadas a las temáticas sociales como hábitat y vivienda en América Latina y políticas, pobreza y desigualdad en América Latina. La modalidad de cursada de nuestra maestría es una maestría que tiene modalidad de cursada presencial y que a partir de este año, del 2023, hemos incorporado la opción híbrida, es decir, que se puedan sumar cursantes a través de la plataforma Zoom. La cursada presencial implica que el dictado de los seminarios es sincrónico y que se puede participar de las clases o de forma presencial en la sede de la Flaxo en la ciudad de Buenos Aires o a través de la plataforma Zoom. Las clases, es importante mencionar, las clases tienen una duración de 2 horas, no se graban, es decir que los participantes que opten por la modalidad híbrida deberán participar de la clase durante las 2 horas y deberán tener cámara y micrófono habilitado para poder participar en igualdad de condiciones que quienes participen de forma presencial en la sede. Y la organización de la cursada está estructurada a partir de 3 trimestres por año. Están viendo en pantalla los días y horas que se cursan las materias en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Las materias se cursan siempre los martes, miércoles y jueves de 18 a 20 horas. Los días en el primer trimestre van a tener una carga de cursada mayor, se cursan 3 veces por semana. Estas 3 materias que se cursan en el primer trimestre son las 3 materias teóricas y por lo tanto componen el núcleo troncal de nuestra maestría. Y luego en el segundo y tercer trimestre se cursan únicamente los días martes y jueves de 18 a 20 horas. El ciclo electivo de la maestría en la corte, que comienza el año que viene, va a comenzar el día 4 de abril de 2024 y estaría finalizando la cursada de la maestría en diciembre del 2025.
Queríamos contarles quiénes componen nuestro equipo docente. Están viendo en pantalla a nuestro cuerpo docente. Es importante destacar que todos ellos cuentan con trayectoria de docencia, tanto en las universidades públicas como en la Flaxo Argentina, y que también muchos de ellos cuentan con experiencia en la gestión pública, lo cual es un elemento que nos parece enriquecedor respecto de el desarrollo del programa de maestría. También queríamos contarles quiénes componen la dirección académica y la coordinación académica de la maestría. Como señalaba Alejandro al inicio, el programa de maestría está dirigido por el doctor Daniel García Delgado, que es investigador de CONICET y docente investigador de Flaxo Argentina desde hace muchísimos años. Fue quien comenzó con el área Estado y Políticas Públicas, y el equipo de Secretaría Académica, que está compuesto tanto por Alejandro Casalis como quien les habla. Algunas cuestiones generales respecto del requisito de inscripción. Para poder inscribirse en la maestría hay que contar con un título de grado o un título de profesorado de más de 4 años. Por lo cual para la inscripción deberán completar en primer lugar un formulario de preinscripción online que se encuentra a disposición en la página web de la Flaxo, y ahora se los vamos a compartir por el chat para quienes les interese. También hay que completar y enviar una solicitud de admisión que se descarga de la misma página web. Hay que enviar junto a la solicitud de admisión un currículum vitae. Hay que enviar copia del DNI y del título de grado o de profesor, o en caso de que estén con el trámite en título, el certificado de título en trámite. Y además deberán enviar dos cartas de referencia, 2 cartas de recomendación sobre su desempeño académico y profesional, que es un requisito sugerido, no obligatorio, pero que tiene como objetivo poder dar cuenta de su trayectoria personal y profesional en relación a la temática, y que siempre sugerimos que sean elaboradas por personas que estén en contacto con ustedes, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, que no evaluamos quién firma la carta, sino evaluamos qué dice la carta de la persona que se presenta. Así que también sugerimos que no realicen gestiones extraordinarias para conseguir recomendaciones que quizás demoren el proceso de inscripción, sino que en todo caso puedan sugerir cartas de referencia de personas que sean más afines y accesibles a cada uno y una de ustedes. Luego, algunas cuestiones respecto de las becas y aranceles. Están publicadas en la página web los costos para el año 2024, pero queríamos comentarles algunas posibilidades que tiene el área de políticas públicas para quienes les interesen. En primer lugar, contamos con un programa de becas parciales propias del programa, al cual pueden acceder descargando la solicitud que se denomina solicitud de beca, y en el cual deben completar información socioeconómica y que deben presentar junto con la solicitud de admisión al programa de maestría. Luego también contarles que para quienes sean afiliados del gremio ATE podrán contar con un descuento por convenio con esa institución. Y también para quienes son estudiantes de otros países también pueden solicitar la beca OEA, que eso quien lo requiera pueden solicitarlo también información. Y también, esto se lo dejo a Alejandro, tenemos un convenio con las becas FOPECAP específico para la Administración Pública Nacional. Sí, puntualmente, estas becas son becas para aquellos postulantes que trabajan en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, digo, ¿no? Pero particularmente que están encuadrados dentro del convenio colectivo 214, ¿no? Y en ese marco existe en la página de INAP una sección que está vinculado a un programa que cuenta INAP, que es el programa Formar 2024, y en ese programa está disponible la maestría con la información vinculada al proceso de inscripción y con el link de contacto para realizar la inscripción.
Hago simplemente una aclaración, tengan presente que los tiempos de inscripción por el procesamiento de estas postulaciones vencen, cierran antes que el de la maestría. Esto es en los primeros días de febrero, y es en ese caso también decirles que es INAP quien hace la selección de los postulantes y nos envía una lista, con lo cual ustedes tienen que inscribirse si están interesados y enviar la documentación a INAP. Y luego, desde la maestría, una vez que recibamos ese listado, nos vamos a contactar con cada uno de ellos para pedirles que se inscriban y se registren en nuestro sistema de gestión de alumnos. Así que este es un convenio exclusivamente para trabajadores de la administración pública, y tiene la ventaja que estos trabajadores que estén dentro del convenio colectivo 214 tienen una beca del 100%. Buenísimo. Para continuar, algunos tiempos respecto al proceso de admisión, para que tengan en cuenta. Nosotros abrimos el primer llamado de admisiones en este mes, el 1 de noviembre, y hasta el 11 de diciembre vamos a estar recibiendo inscripciones, solicitudes de admisión. Durante el mismo periodo se van a estar realizando las entrevistas de admisión. Las entrevistas de admisión son una instancia del proceso de selección de candidatos y candidatas, y es una entrevista que se realiza en principio en formato virtual a través de Zoom. También se puede realizar de forma presencial en la sede, pero eso lo vamos regulando, coordinando con cada participante. Y a partir de entre el 11 y el 15 de diciembre estaríamos dando la primer admisión a quienes se postulen en este periodo. Luego, a partir del 1 de febrero y hasta el 5 de marzo vamos a estar abriendo el segundo periodo de admisión, que también va a ser similar y que se van a aceptar admisiones en ese periodo. Pero es importante que por una cuestión de organización de la corte del año que viene, quienes ya estén interesados y puedan adelantar el proceso de admisión, podamos comenzar con la inscripción y con la presentación de la documentación. Hasta aquí nuestra presentación. Dos aspectos que me interesaría destacar del parte del programa de maestría. Alejandro, no sé si vos querés destacar algo más. Por un lado, el tema de que durante todo el proceso de cursada del programa de maestría vamos a estar trabajando desde el inicio de las materias en acompañar y colaborar con el proceso tanto de construcción de su proyecto de investigación para la elaboración de la tesis, como con el proceso luego, una vez finalizada la cursada, de elaboración y aprobación del trabajo de tesis, que es con lo que se adquiere la aprobación final del programa de maestría. Nosotros desde el programa tenemos un espacio que se denomina espacio de tutoría de tesis, que hace acompañamiento a cada uno y una de las participantes. Eso me parece que es un elemento a destacar. Y por otro lado, algo que no mencioné cuando presentamos el programa de materias es que una de las materias de nuestro programa es el taller con funcionarias y funcionarios, que es un espacio transversal que se cursa a lo largo de los 2 años de cursada y que tiene como objetivo poder vincular, conocer a la cocina de las políticas públicas, es decir, poder conocer experiencias de políticas públicas de diferentes agendas temáticas vinculadas obviamente al desarrollo, y conocer a través de sus propios protagonistas los procesos que llevan adelante las políticas públicas para conocer esa cocina que hay detrás de la teoría, ¿no? Y en este caso me parece que es interesante para destacar, porque es parte del proceso de formación del programa. Ahora sí, entonces, dicho todo este tema muy rápidamente, podemos abrir el espacio para consultas, preguntas, que deben haber y muchas. Sabemos que hay varios que se sumaron recientemente, así que podemos hacer una ronda de preguntas y consultas. Quien quiera puede levantar la mano, le damos acceso al micrófono o hacer la pregunta por el chat. Ahí veo que María Mastro Hola, Stefano
Ahí está María, adelante, levantaste la mano. Sí. Hola, buenas tardes. Una consultita, yo vivo en Chubut, en Trelew, y la verdad que bueno, me enganché en la reunión porque con otras compañeras trabajamos en la Administración Pública Nacional y nos llegó la opción de INAP que comentabas antes, y queríamos compartir con vos que hay un proceso concursal muy grande de muchos profesionales en el Estado Nacional actualmente, y el convenio 214 que especificabas, ¿cuál sería? Si podemos acceder también las personas que estamos esperando, perdón, las designaciones de ese concurso de la planta permanente. Mira, María, no sabría decirte porque esto es algo que maneja INAP. Pero si Ah, vos ok. recibiste la información, sí, y son ellos los que hacen la selección pidiéndole antecedentes. Bien. Pero si ellos hacen la selección, hace lo siguiente: comunicate, suelen responder bastante rápidamente a las consultas. Ajá. Y al mismo tiempo también allí está digamos, en la página hay un poco de información y hay requisitos específicos para los trabajadores de la administración pública. Así que no dudes en escribirte. Sé que, por ejemplo, a ver, admiten, muy genéricamente respondo: personas que están en en planta permanente, personas que están en planta transitoria, personas que están, o sea, personas, digo, trabajadores, trabajadoras que están encuadrados bajo uno de los decretos que organizan, digamos, el ingreso a la administración pública y el empleo público. Pero básicamente es para personas, trabajadores que están vinculados en mayor grado de formalidad, por decirlo así, en el empleo, y deja excluidos, sí, aquellos trabajadores que están en condiciones de contratación o están en condiciones como monotributistas. Esos sí estoy seguro que quedan afuera. Así que escribí directamente a INAP, que te van a saber orientar. O en todo caso, Muchas hacé la gracias. postulación, y si no tenés una Bien. respuesta rápida, hacé la postulación y bueno, serán ellos los que luego evaluarán tus antecedentes y te responderán. Muchas gracias. De nada, María. Hay una pregunta de Patricia en el chat. Dice: buenas tardes, disculpen mi ingreso tardío, soy de La Rioja, la cursada es solo presencial. Patricia, la cursada de la maestría es presencial con opción a híbrida, que quiere decir con opción de conexión por Zoom de forma sincrónica durante las clases, que es una opción que se habilitó a partir de este año y que está funcionando muy bien, y que requiere que las personas participen a través del Zoom de la totalidad de la clase, que deben contar con un dispositivo con cámara y micrófono habilitado para poder participar e interactuar en igualdad de condiciones que las personas que están en el aula. Las aulas de Flaxo están no me sale la palabra, están habilitadas para tener clases híbridas, no era esa la palabra que quería decir, y permiten la interacción. Pero es muy importante que las personas puedan tener la cámara y el micrófono privado, y las clases no se graban, ¿sí? Quien no participa de la clase, no, como en No la puedo vieja acceder a los escuela, contenidos. se pierde, claro, recuperará la contenido a partir de la lectura. Hay otra pregunta de Luis, que pregunta: es contador público de Venezuela, tiene título apostillado pero no convalidado en Argentina, ¿sería un impedimento? No, no es un impedimento para cursar la maestría, Luis, pero sí te recomiendo revisar los requisitos que luego para la emisión del título, porque te van a emitir el título de maestría sin problema, o sea, puedes realizar toda la cursada, aprobarla, solicitar, emitir el título, pero cuando los títulos de base extranjero no tienen el apostillado, salen con una leyenda que en realidad no, para nuestra profesión no tienen ningún requerimiento, porque no es una profesión que requiera, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra de vuelta. Bueno, estoy con Alzheimer. Digamos, formar una colegiatura Eso, sí, exactamente. Pero te voy a pasar un link, Luis, de la Flaxo, para que revises ese aspecto en particular, ¿sí? Porque no es un impedimento, pero es importante tener claro eso, porque, bueno, para no tener. Hay dos manos levantadas, de a ver, vemos Karina que y Daniel. está Karina Nasser primero y luego Daniel Colavita. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy de Corrientes, del interior de Corrientes, y en su oportunidad ya había hecho en Flaxo una diplomatura muy linda sobre infancias,
Y bueno, y ahora yo no tengo ningún convenio con nada, soy una docente, planta permanente, trabajo, soy abogada también, y bueno, quisiera ver las posibilidades, digamos, de poder ingresar a los requisitos de admisión básicamente para poder ingresar. Bueno, a ver, desde lo formal, digamos, con tu condición, con tu título de grado, que es ser abogada, estás, digamos, habilitada desde lo formal. La maestría tiene una particularidad que compone cortes multidisciplinares, de modo tal de que el eje, digamos, aglutinador es el interés, digamos, en políticas públicas o la vinculación con políticas públicas, ya sea como trabajador estatal, como vinculado a organizaciones de la sociedad civil o en el ámbito privado dentro de la temática de consultorías y en el ámbito privado o público como docente investigador. Con lo cual entonces no habría en tu caso impedimento para poder postular, podrías postular. Si después la pregunta tiene que ver con cuestiones vinculadas con reducciones arancelarias, ahí entonces, digamos, aplicaría en tu caso lo que aplica para digamos, el conjunto de los postulantes. Si no encuadras dentro de las situaciones en particular, podés aplicar a la reducción arancelaria que ofrece el Aresto de Políticas Públicas, que como decía Agustina, requiere completar el formulario de reducción de solicitud de beca, donde se hace, digamos, una evaluación de carácter socioeconómico y se te van a pedir, bueno, alguna información al respecto. Esto compone un fondo acotado de posibilidades, pero bueno, existe la posibilidad de otorgar algunas reducciones arancelarias. Perfecto, muchas gracias. Voy a estar De nada, atenta para Karina. poder hacerla. Gracias. Bien, Conozco de la nada. Flaxo, es impresionante. Tuve posibilidades de cursarla y mi trabajo y rendirlo, y por eso nuevamente volví a la página, porque ahora que tengo más tiempo, digamos, me apasiona, digamos, poder hacer algo ahí. Gracias. De nada, Karina, muchas gracias. Daniel, ¿querés tomar la palabra? Tenés el micrófono cerrado, Daniel. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Les pido disculpas, yo entré un poquitito tarde, no me podía conectar y quizá estas preguntas que yo haga ya las hayan mencionado o han hecho referencia a ellas. La primera de ellas es si pueden repetir los días de clase. La idea mía sería hacerla de manera virtual, ¿no es cierto? O híbrida, como dijeron. La segunda es cómo es la aprobación de las asignaturas que vamos cursando a lo largo de toda la carrera. Y la tercera es si ustedes tienen una estimación promedio de las horas semanales. Bien. Todos trabajamos, entonces en general somos personas con familia y demás y otros compromisos, entonces de alguna manera uno quiere asegurar calidad también, ¿no es cierto?, en la cursada, calidad de parte nuestra, ¿no? Quiero decir, dedicación de tiempo y demás. Sí, Daniel, bueno, tomo las preguntas que nos fuiste haciendo. A ver, respecto de la última, sobre la dedicación. La maestría estima una dedicación semanal, digamos, el primer trimestre es un poquito más exigente porque se cursan 3 materias, el primer trimestre del primer año, ¿no? Y son las materias de teoría del Estado, teoría de las políticas públicas y teoría del desarrollo. Dependiendo de tu formación de grado, podrás, digamos, tener más familiaridad con algunas de ellas, pero, digamos, la carga horaria que vas a tener, vos pensá, bueno, 2 horas de cursada, martes, miércoles y jueves, y luego el tiempo que vos le dediques a la lectura de la bibliografía. Pero uno podría decir, bueno, 3 horas más por cada materia. Hablemos de 8 o 10 horas por semana durante el primer trimestre. El segundo y el tercer trimestre, la cursada se aliviana un poco porque se cursan 2 materias por trimestre, los martes y los jueves. Una materia es una materia de metodología, con lo cual ahí, digamos,
hay una carga de lecturas, pero básicamente es pensar, es una materia aplicada, digo, es ir pensando de a poco el proyecto de tesis en función de algunos parámetros generales vinculados a la metodología. En el tercer trimestre tenemos la materia taller de tesis 1, donde en realidad ahí el trabajo es más bien de producción y avances en el taller, en el proyecto de investigación, más que la lectura de la bibliografía, que obviamente hay lectura de bibliografía. Eso por un lado, ¿no? Básicamente nuestra recomendación es que si van a tomar la cursada híbrida a distancia, imaginen igualmente un esquema de cursada de cuando cursaban de forma presencial, es decir, destinaban horas de exclusividad a la maestría cuando iban al aula y después tenían que destinar horas de exclusividad al estudio cuando tenían que leer la bibliografía. Ese esquema hay que mantenerlo y lo más recomendable es armarse una rutina, ¿no? Y uno le dedica determinadas horas a cursar. Y como las clases no se graban para aquellos que cursan de forma híbrida, entonces, digo, necesariamente hay que asistir al horario de clases, o eventualmente si se falta esa clase, bueno, recuperarla a través de la lectura como haríamos en una modalidad tradicional presencial. En relación a las evaluaciones, la mayoría de las materias se aprueban con un trabajo final, que es un trabajo escrito individual, que es, digamos, como una monografía, de unas 10 páginas aproximadamente, máximo, y que supone integrar la bibliografía de la materia y dar cuenta de algunos de los contenidos de la materia. Eventualmente alguna materia puede incluir algún trabajo de medio término, un trabajo práctico, una exposición individual o grupal de la bibliografía, y la materia de planificación tiene una modalidad particular que es la de hacer el ejercicio de planificar una política pública, con lo cual ahí el trabajo es grupal y hay un acompañamiento a lo largo de la cursada. Es decir, la modalidad de evaluación es diferente, pero esa es como una excepción. Bueno, y finalmente me hacías una pregunta, la primera que se me pasó, no sé si la respondí o si quedó pendiente, reiterala, por favor. Sí, sí, están todas respondidas. Perfecto. Los días, la forma de aprobación de la materia y también las horas promedio de cursada. Correcto, Bien. bárbaro. De nada, Muchísimas Daniel. gracias, Alejandro. De nada. Hay algunas preguntas en el chat. A ver. Sí, ahí fui respondiendo algunas cuestiones más específicas para tener en cuenta. Tema de reducciones y becas arancelarias, ahí pasamos un link con las diferentes disponibilidades para que cada uno pueda evaluar cuál puede ser la mejor. Algo importante para señalar es que las reducciones arancelarias no son acumulativas, sino que se selecciona la de mayor porcentaje en todo caso. Luego, temas de aranceles, la solicitud de aranceles se debe realizar a través del correo electrónico de la maestría, que es ahora lo voy a compartir nuevamente, es maestriapoliticasp@flaxo.org.ar, donde nuestra secretaria Julieta Campana va a compartir con ustedes el plan de pagos para el 2024. Y hay una pregunta de Luis, que es ¿cuánto tiempo dura la maestría? La maestría tiene una duración total de 4 años. Los 2 primeros años son la cursada de materias, que son 2 años, que como decíamos, se cursan las 15 materias que componen el programa de maestría, 10 obligatorias y 5 optativas. Se cursan una totalidad de 7 materias en el primer trimestre, en el primer año, perdón, mentira, en el primer año, y luego las otras 7 en el segundo año, y la 15ª materia es lo que les comentaba, el taller con funcionarias y funcionarios, que es una materia que se cursa de forma transversal a lo largo de los 2 años y que van a ser convocados a participar de talleres específicos con funcionarios y funcionarias y que van a ser en los horarios y días de clase que están pautados por el programa, ¿sí? Nosotros somos muy respetuosos de los horarios y días de cursada, pues sabemos que, como decía Daniel, todos tenemos un montón de obligaciones y responsabilidades y hay que sostener eso. Eso en particular. Le damos la palabra y lo último, y los segundos 2 años de maestría, los últimos 2 son los años
que están estipulados para la elaboración y aprobación de la tesis de maestría, ¿sí? Por eso es un total de 4 años. Lucas, ¿quieres hacer tu pregunta? Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sé que no me funciona bien la cámara. Quería consultarles, creo que tengo una idea de la respuesta, pero para confirmar si la maestría o bien la facultad tienen algún convenio con otras sedes en países de Latinoamérica como para realizar un intercambio, ya sea de trimestre o de semestre. Lucas, mira, sobre ese aspecto existe la posibilidad de establecer algún tipo de convenio, pero esos tipos de convenio, o sea, perdón, existe la posibilidad de hacer una cursada en otra sede de la Flaxo, sedes regionales, pero son convenios que hay que realizar un poco a medida de la cursada y a medida del proyecto de investigación del postulante. Es decir, no hay convenios ex antes a los que puedas aplicar si esa es la consulta. Pero si estarías interesado en completar un trimestre o un semestre en alguna sede, en alguna maestría en particular, eso sí se puede tramitar y bueno, existe una parte de esos gastos que estarían cubiertos como por una reciprocidad y otros gastos que tienen que ver con el traslado o la residencia que tienen que estar a cargo del alumno. Perfecto, muy claro. Gracias, Alejandro. De nada, Lucas. Soledad Zurraco nos consulta sobre el convenio INAP-FOPECAP. Ahí, Soledad, lo que tendrías que hacer es, o sea, son dos vías paralelas, porque la inscripción a FOPECAP la evalúa FOPECAP y nos pasan la lista. Nuestra recomendación sería que en caso que podrías aplicar en paralelo a la maestría, y si no te sale la beca FOPECAP, entonces, bueno, evaluás la posibilidad de hacerlo bajo la vía de inscripción regular. Porque son dos vías, digamos, en paralelo. Si sos admitida, sos seleccionado por FOPECAP, de hecho, FOPECAP se comunica contigo para decirte que fuiste seleccionada y que nos envía tu postulación a nosotros para que nosotros la tramitemos dentro de ese convenio. Y si no sos seleccionada, FOPECAP te responde y te dice por qué motivos no has sido seleccionada, que básicamente son motivos de índole formal, y en ese caso tenés la posibilidad, también decía, de aplicar por la vía de Flaxo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Estuvimos muy claros, parece, Alejandro. Sí, sí. Bueno, desde ya decirles que quedamos a disposición de ustedes y fundamentalmente agradecerles el interés que la propuesta de maestría les ha suscitado. En caso de que tengan alguna duda, pueden comunicarse al mail de la maestría, que es el mail de contacto, allí, y pueden revisar la página donde está toda la información. Cualquier duda que tengan, como les decíamos, pueden comunicarse, y en la medida que estén decididos a realizar la maestría y vayan completando el proceso de inscripción, nosotros vamos a comunicarnos con ustedes para contactarlos para la entrevista de admisión, que, como decía Agustina, va a ser principalmente bajo la modalidad Zoom. Y estamos tomando entrevistas de admisiones de acá hasta el 11, bueno, en realidad hasta el 15 de diciembre, pero el envío de postulación de este primer llamado es hasta el 11 de diciembre, de modo tal de que quien esté interesado puede iniciar el trámite de inscripción. Y la otra cuestión que es interesante o que quisiera recalcar tiene que ver con uno de los requisitos de inscripción, que tiene que ver con las cartas de recomendación. En caso de que alguno haya entrado con posterioridad, siempre es una pregunta que nos hacen. No es un requisito excluyente, sino pueden completar las cartas de inscripción, perdón, las cartas de recomendación
para el proceso de inscripción. En todo caso, eso sí lo pueden dejar para aportarlas después, pero sí avanzar con el resto de los requisitos en relación con la inscripción. Alejandro, una Sí, consulta. Karina. ¿Es un requisito o entendí mal tener cartas de recomendación? O sea, es un requisito, pero no es excluyente. A ver, nosotros pedimos 2 cartas y ahí vuelvo a lo que planteaba Agustina. No evaluamos, digamos, lo que diríamos en Argentina, la chapa del que firma la carta de recomendación. O sea, no se gasten, no pierdan tiempo en conseguir la recomendación de un ministro, de un secretario en un gobierno provincial, porque eso lleva tiempo. Si consiguen la recomendación de su jefe directo o de un docente, digamos, de la universidad donde están dando clases, de un jefe de cátedra, de un colega de un trabajo anterior, sirve. ¿Qué queremos con las cartas? ¿Qué queremos ver con las cartas de recomendación? Es que nos cuenten algo que no cuenta el currículum. Es tener, digamos, una aproximación, un conocimiento de ustedes que no lo refleja el currículum. Después vamos a tener la charla de admisión, ¿no? Pero en general, un colega, un jefe directo, lo que dice es, bueno, ¿por qué vale la pena admitir a determinado postulante y qué aporte va a poder hacer ese postulante con los conocimientos que adquiera en el desempeño actual o, digamos, proyectarse hacia otra cuestión laboral profesional? Eso es lo que queremos ver. O sea, no nos importa quién los recomienda, sino lo que cuentan de ustedes. ¿Mm? Si no consiguen 2 cartas, con una está bien, y eso lo pueden adjuntar o enviar a lo largo, digamos, del proceso para completar su legajo. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? En el caso tuyo, Apolo, sobre Bueno, sobre los costos de la maestría, escribinos al mail de la maestría y allí entonces te brindamos esa información. Daniel, sí. Sí, ¿podrían hablar un poquitito más sobre la tesis y todo lo que implica el trabajo? Porque hablábamos de 2 años de cursada, básicamente, y otros 2 de la preparación de ese trabajo final, ¿sí? Si nos pueden contar un poquitito más, cómo es su elaboración, en qué consiste, ¿no es cierto? ¿Sí? Por supuesto. Gracias. El trabajo de tesis es un trabajo de investigación académica en donde cada participante se propone un problema de investigación y desarrolla una investigación tanto teórica como empírica respecto de ese problema y que tiene un alcance de un trabajo de investigación de alrededor de entre 75 y 150 páginas, para pensar el volumen de trabajo. Las tesis de maestría son trabajos de investigación científica que no requieren originalidad en términos teóricos y empíricos, como sí lo requieren una tesis de doctorado, y que buscan que quien desarrolla la tesis se convierta en especialista de esa temática y desarrolle una investigación sobre el problema específico que se propone, que puede ser desde el análisis de una política pública, de algún problema vinculado a la implementación de una política pública, hasta un análisis respecto de un proceso de desarrollo, un proceso sociohistórico de desarrollo, análisis respecto a los actores que participan de un proceso de implementación de política, puede ser un análisis respecto de los modelos de desarrollo en un país, en un contexto histórico determinado. Hay multiplicidad de posibilidades porque la temática de la política pública y el desarrollo permite pensar múltiples miradas y problemáticas para abordar en la tesis. Pero lo que es importante saber es que cada uno de ustedes va a tener que seleccionar su propio tema de tesis según sus propios intereses, su trayectoria profesional, sus aspiraciones, todas las cuestiones que hacen a elegir un tema, y que va a desarrollar ese tema de investigación a lo largo de los 2 años de cursada a través de las materias que van a ir brindando insumos para pensar ese problema, ese tema de tesis, y luego durante los 2 años siguientes en el proceso de elaboración de la tesis.
Para la elaboración de la tesis se requiere realizar investigación que puede ser empírica o teórica, puede ser trabajo de investigación, un trabajo de investigación empírica con un diseño metodológico de trabajo de campo cuantitativo o cualitativo según el tema y el problema de investigación, donde ustedes tengan que hacer o entrevistas a informantes claves o observaciones no participantes o la búsqueda de fuentes secundarias que le permitan acceder a la información necesaria. Bueno, cada uno va a diseñar su propio proyecto de investigación, lo va a llevar adelante en conjunto con un director o directora de tesis, que también es parte del proceso de elaboración de la tesis, es un profesional que va a estar acompañándolos a lo largo de ese proceso. Y que también acompañados por el programa de maestría y por el espacio de tutoría de tesis, que es quien acompaña ese proceso. Y luego, una vez realizada la investigación, van a escribir un informe de esa investigación, que es lo que se conoce como la tesis, ¿no? Como el informe de tesis, y que, como les decía, es un informe que tiene una extensión de entre 75 y 150 hojas y tiene un componente fuerte de discusión teórica, tanto de antecedentes de investigación, de literatura científica respecto del tema, como la presentación y argumentación respecto de lo que investigamos, del problema de investigación de la tesis. Y que se espera que ustedes puedan, a partir de esa investigación, sacar conclusiones que sean aportes a la discusión sobre la política pública y el desarrollo, que no tienen que ser grandes aportes, siempre decimos, el Capital ya lo escribió Marx y después de eso todo el resto hacemos pequeños aportes a análisis específicos y que sí son igualmente valiosos y que son grandes aportes a pensar la política pública y el desarrollo. Pero de todo eso van a tener acompañamiento ya desde el principio de la maestría, porque en eso sabemos que es importante el acompañamiento para poder llegar a cumplir con ese objetivo, digamos. Pero ese es el proceso, digamos, general. Ahí agregaría dos cuestiones simplemente. La primera, que tiene que ver que los 2 años para la elaboración de la tesis son 2 años máximos. Es importante cumplir con ese plazo porque tiene que ver con exigencias de titulación del Ministerio de Educación, de la Flaxo Costa Rica, de la Flaxo regional. Entonces hay que entregar la tesis en ese periodo y ese periodo sería entregar la tesis y defenderla, es decir, pensar 2 años. Ustedes, como decía Agustina, a lo largo de la cursada van a cursar materias y nosotros los invitamos a pensar esos trabajos finales en función del tema de investigación. De hecho, les decimos, no es necesario ni obligatorio que empiecen la maestría sabiendo cuál es su tema de tesis, pero es altamente recomendable. Y si no lo tienen claro a la hora de la postulación en la entrevista, ese no va a ser un motivo para no cursar la maestría, pero sí les vamos a decir que sería conveniente el primer trimestre ir pensando el tema de investigación, porque para definir un tema o empezar a trabajar en taller de tesis 1 o incluso en metodología, uno tiene que saber más o menos qué se estuvo investigando, qué se estuvo diciendo del tema de investigación. Entonces, alguna lectura previa hay que hacer. La segunda cuestión vinculada con la tesis es algo que decía Agustín, el acompañamiento, ¿no? La maestría tiene dispositivos para ir trabajando el tema de tesis, que son, digamos, talleres donde vamos a buscar temas de vacancias el primer trimestre y el segundo trimestre, el taller de metodología en el segundo trimestre, taller de tesis 1 y taller de tesis 2, y una vez que termina la cursada, durante el tercer año de cursada tenemos un taller de tesis 3 que es extracurricular, pero vamos a trabajar algunas cuestiones sobre escritura, y tenemos un dispositivo que funciona a demanda de los alumnos, que son las tutorías de tesis, que no reemplaza el rol que va a desempeñar su director de tesis, pero ustedes nos pueden enviar avances de tesis, borradores más o menos organizados, para que nosotros y los investigadores del área le puedan hacer alguna devolución e irlos acompañando en ese proceso, porque sabemos que justamente el tercer y el cuarto año, que es el año de la escritura, cuando uno, entre comillas, se queda solo, es que, bueno, se requiere algún acompañamiento adicional. Y para eso la maestría tiene estos dispositivos que realmente los tenemos probados a lo largo de estos 14 años de la maestría y realmente funcionan. Así que, bueno, siéntanse que es un desafío, pero no es algo imposible de realizar.
Perfecto, muchas gracias. De nada. Ahí le contestaba un comentario a Soledad respecto de cuándo se elabora la tesis. La tesis, como decía Alejandro, se elabora en los 2 años subsiguientes a la finalización de cursada de la maestría. Obviamente que durante la cursada ya vamos a iniciar procesos de pensar el tema, pensar el problema, de pensar el proyecto y luego también hacer avances de tesis, así que vamos a estar trabajando sobre eso. Bueno, ¿alguna si otra les pregunta, parece, entonces, consulta? No, dejamos entonces acá. Les agradecemos la participación a todas y todos. Quedamos a disposición para seguir en contacto y cualquier cosa nos pueden contactar al correo de la maestría, que es maestriapoliticasp@flaxo.org.ar, y está toda la información publicada en la página web de la Flaxo. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, Chao, chau, buenas chau. tardes. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas Chao, buenas gracias. noches.